Buenas tardes, chicas y chicos. Voy a presentar un ejercicio en particular del grupo 14 de la tabla. Déjenme que comparta, por favor. Y ya les cuento. Bueno, muy bien. Acá estamos. Vamos a desarrollar el ejercicio 12 del grupo 14 de la tabla periódica. En este ejercicio nos pide que estimemos las entalpías de formación de algunos hidruros, ¿sí? De carbono o de silicio. Y en función de los resultados que obtengamos, seamos capaces de analizar la estabilidad y la capacidad de concatenación de esos hidruros. Concatenación significa la capacidad de formar cadenas más largas, ¿sí? Y como datos nos dan las energías de disociación de enlace, que están aquí, de algunos enlaces en particular, en unidades de kilojoule por mol, energías que nosotros conocemos como de cerito, y nos dan las entalpías de atomización, también conocidas como sublimación o vaporización. Son las energías que están involucradas en procesos que requieren pasar algún elemento, por ejemplo carbono o silicio, en estado de degregación sólido, a su fase gaseosa. Muy bien, tomando como ejemplo el primer hidrocarburo, uno puede plantear esta reacción para poder entender cómo se forma un mol de moléculas de metano gaseoso, y para ello uno piensa en que para formar ese producto gaseoso va a partir de reactivos en sus estados estándar. Es decir, al carbono lo va a encontrar en estado de agregación sólido y al hidrógeno como molécula diatómica homonuclear en fase gaseosa, ¿sí? Este 2 surge de aplicar las reglas estequiométricas a fin de balancear la reacción. Entonces, a partir de los reactivos en estado estándar, uno puede obtener un mol de moléculas de metano gaseoso. Si recordamos algunos conceptos que aprendimos en primer año, uno para poder calcular ese delta H de reacción estándar, hacía la sumatoria de los moles por los delta H de formación estándar de los productos y le sustraía un segundo término en donde estaban involucrados los moles de los reactivos multiplicados por sus respectivos delta H de formación estándar. Sin embargo, si queremos resolver el problema desde este punto de vista, nos encontramos en un conflicto, ya que los elementos o moléculas, digamos, los reactivos en estado estándar, poseen energías nulas. Y nos quedaría entonces anulado este segundo término, valiendo solamente el primero. Pero el primero nos implica, nos pide conocer ese delta H de formación que casualmente es nuestra incógnita. Entonces nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Cómo podemos resolver estas entalpías de formación sin apelar a nuestros conocimientos de ley de Hess de primer año? Bueno, para ello podemos, fíjense, escribir esta misma reacción aquí, ¿sí? La reacción de interés, la que involucra el cálculo del delta H de formación estándar, y aplicar, digamos, un ciclo termodinámico, ¿sí? Un ciclo muy simple, cortito y sencillo. Fíjense que en este ciclo podemos escribir distintas etapas en donde se involucran diferentes energías cuyos datos sí nos dan en el ejercicio. Entonces fíjense que como primera etapa de este ciclo termodinámico uno podría pensar en la atomización o sublimación de un mol de átomos de carbono sólido para que pasen a un mol de átomos de carbono gaseoso. Para eso la energía involucrada es la atomización o la sublimación, que por supuesto, como está acá en el dato, es bien endotérmica, es positiva, porque va a requerir una entrega de energía hacia el sistema para poder atomizar, ¿sí? Acá tenemos el valor de esta etapa, de la primera etapa de nuestro ciclo termodinámico. Por otra parte, contamos con moléculas diatómicas de hidrógeno. Como podemos ver acá,
esas moléculas están formadas por un enlace covalente simple entre dos átomos de hidrógeno. Y nosotros sabemos que aplicando una determinada energía de disociación, podemos disociar o romper ese enlace covalente y así poder obtener los dos átomos de hidrógeno de manera individual. Esa energía de disociación de enlace va a requerir 436 kJ por mol. Asimismo, este 2 surge de el balance estequiométrico de la ecuación química. Entonces, si ahora queremos romper, digamos, disociar 2 moles de moléculas de hidrógeno, vamos a tener que necesariamente multiplicar nuestra energía de disociación de enlace por 2. Y así obtener, de manera independiente, como quien dice, 4 moles de átomos de hidrógeno en estado de agregación gaseoso. Imagínense ustedes que tienen tanto los átomos de carbono gaseosos como los átomos de hidrógeno gaseosos contenidos en un recipiente cerrado, en un balón. ¿Cómo podemos hacer entonces para que estas especies reaccionen y puedan formar nuestro metano gaseoso? ¿Sí? Simplemente pensando en la unión o en la formación de 4 enlaces químicos. Fíjense que el metano, ustedes ya lo conocen, tiene 4 enlaces covalentes simples, en donde se comparten cada uno un par de electrones, entre el carbono y el hidrógeno. Si ustedes se fijan, la energía, acá en los datos, la energía para romper, para disociar ese enlace, implica un gasto de 412 kJ. Esta energía es positiva porque es la energía que uno debería agregar para partir ese enlace covalente. Aquí yo no los quiero disociar, sino en su proceso contrario los quiero formar. Entonces, este caminito, esta etapa del ciclo, me va a implicar la formación de 4 enlaces químicos carbono-hidrógeno, para lo cual este mismo valor lo voy a colocar con su signo contrario y lo voy a multiplicar por 4. De esta manera hemos atomizado, hemos disociado y hemos vuelto a formar enlace químico para llegar al producto de interés. Como supimos conectar de alguna manera alternativa nuestro estado inicial con nuestro estado final, podemos entonces plantear esta igualdad, ya que estamos haciendo uso del concepto de funciones de estado, que son aquellas que conectan, como les decía, un estado inicial con un estado final, sin importar el camino recorrido. Es decir, ir por este camino me debería conducir al producto de igual manera que yendo por un camino alternativo, ¿sí? Porque el objetivo es pasar de reactivos a productos. Muy bien, esta sería la solución al conflicto de hace un rato, de no contar con los datos necesarios o de encontrarnos en una encrucijada sin poder resolver, ¿sí? El planteo de un ciclo muy sencillo termodinámico. Entonces, nuestra incógnita, el delta H de formación estándar para el metano, es la sumatoria de todas las etapas individuales del ciclo. Esto significa que el primer término va a estar compuesto por el delta H de atomización, que como les comentaba es un valor positivo, como corresponde. Otro término positivo, compuesto por 2 veces la energía de disociación de enlace hidrógeno-hidrógeno. Y otro término más, que va a contemplar la formación de estos 4 enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? Cuando uno reemplaza los valores, acá no va otra cosa que 412 con su signo negativo, porque en vez de disociar, estoy formando. Una vez hecha la cuenta, obtenemos como resultado un delta H de formación para el metano, para un mol de moléculas de metano, de menos 78 kJ por mol. Como pueden apreciar, es un valor negativo. Así que esta reacción química está desprendiendo energía, es una reacción exotérmica, lo que nos da un indicio de que el producto de reacción es un producto estable y la reacción es favorable. Cuando ahora analizamos el segundo hidruro de la lista, el ciclo termodinámico que planteamos es semejante, ¿sí?
Vamos a atomizar, entregando una energía determinada, al mol de átomos de silicio en fase sólida, lo vamos a llevar a un mol de átomos de silicio en estado gaseoso, vamos a volver a disociar 2 moles de moléculas de hidrógeno 2 y vamos a volver a formar 4 enlaces, esta vez entre el silicio y el hidrógeno, para formar la molécula de silano. Cuando aplicamos la igualdad para poder calcular, vemos que ahora este valor va a ser 4 veces menos 326 kJ por mol. Si nos fijamos aquí, el valor inverso a la energía de disociación de enlace que tendríamos que entregar si rompiéramos el enlace silicio-hidrógeno. ¿Sí? Haciendo la cuenta, obtenemos un resultado de 64 kJ por mol. Como pueden apreciar, nos da un indicio de que la ecuación o de que la reacción química es endotérmica, mostrándonos que la formación de silano no parece ser tan estable como la formación de metano anteriormente descrita, ya que este proceso nos va a demandar una entrega de energía hacia el sistema. Cuando analizamos ahora el tercer hidruro de la lista, nuestro ciclo de vuelta es semejante pero no igual, tenemos que tener en esta oportunidad mucho cuidado con el balance de la ecuación química, ¿sí? Siempre tengan en mente eso porque va a depender en el cálculo va a depender de cuántos moles estoy poniendo para balancear. Y fíjense que ahora vamos a atomizar 2 moles de átomos de silicio gaseosos. Esta pequeña etapa nos va a implicar entonces el agregado de 2 veces el delta H de atomización del silicio. Por otra parte, al tener 3 moles de moléculas de hidrógeno, vamos a aplicar 3 veces la energía de disociación de enlace hidrógeno-hidrógeno, ¿sí? Es decir, 3 veces por este valor 436 kJ por mol. Y de esta manera, en nuestro sistema cerrado, en nuestro balón, nos vamos a encontrar con 2 moles de átomos de silicio gaseoso, más 6 moles de átomos de hidrógeno gaseosos, que tienen que interactuar ahora para formar esta estructura. Este compuesto es un hidruro de silicio de una cadenita un poquito más larga que la anterior, ¿sí? Pueden apreciar en la estructura que entonces ahora vamos a tener la formación de un enlace químico entre el silicio y el otro silicio, y se van a formar 6 enlaces químicos entre el silicio y los hidrógenos. Nuevamente, los valores implicados van a ser negativos porque estoy formando enlace y no disociando los enlaces correspondientes. Cuando planteamos la igualdad para calcular el delta H de formación estándar, obtenemos un valor total de 118 kJ por mol. Otra vez podemos ver que el proceso de formación de este producto específico es endotérmico, es decir, requiere de una entrega de energía, lo que nos da una idea de que este producto en cuestión no es estable. No podemos hablar en estos casos de espontaneidad, porque solamente estamos considerando el cambio de calor de las reacciones químicas, o sea, la entalpía. No estamos considerando el aporte del desorden molecular o el aporte de la entropía. Entonces estamos lejos de poder calcular el delta G, que nos daría cuenta de cómo es la espontaneidad de reacción. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos decir en ninguno de los casos anteriores ni este si la reacción es espontánea o no, pero sí podemos inferir a partir del delta H, a partir de la entalpía, si el producto de reacción va a ser más o menos estable, o más o menos propenso a formarse o favorecido a formarse. Muy bien, y nos preguntamos, ¿qué pasaría si formamos etano? ¿Sí? Si bien en la lista de productos de interés no se encuentra, me pareció muy interesante volver a plantear el ciclo ahora pensando en que el producto deseado es etano, ¿sí? Como ustedes ya lo conocen de química orgánica, un hidrocarburo de dos carbonos enlazados, ¿sí? ¿Por qué se me ocurre hacer esta comparación?
para poder ver que acá tenemos al metano, o sea, un hidrocarburo con un simple carbono, con un único carbono, podemos contrastarlo, compararlo con un hidrocarburo superior, para poder justamente comparar luego con los hidruros de silicio, ¿sí? Y poder analizar los cuatro productos. Entonces, nuevamente se plantea un ciclo termodinámico ahora para formar etano. Vamos a sublimar o atomizar 2 moles de átomos de carbono sólido para obtenerlos en fase gaseosa y vamos a disociar 3 veces los 3 moles de moléculas de hidrógeno gaseoso para obtener 6 moles de átomos de hidrógenos libres, que andan en movimiento adentro de nuestro balón. Todas estas partículas se encuentran dentro de nuestro balón de reacción, se van a encontrar, van a reaccionar y van a formar estos enlaces correspondientes, en donde podemos apreciar la formación de un enlace simple carbono-carbono, cuyo valor es 346, donde está carbono-carbono 346, pero de signo negativo porque es de formación y no de disociación, y nos vamos a encontrar con 6 enlaces carbono-hidrógeno, cuyos valores nuevamente son los opuestos a este dato presentado aquí. Una vez que reemplazamos los valores, podemos ver que el delta H de formación del etano gaseoso nos arroja un resultado negativo, indicando que nuestra reacción es exotérmica, lo cual sugiere que nuestro producto es un producto estable. Para poder terminar de analizar el ejercicio y analizar un poco más la estabilidad y la capacidad de formar cadenas que poseen estos hidruros, les he resumido la información calculada en esta tablita, en donde tenemos los 4 compuestos de interés y los delta H de formación estándar en kilojoule por mol que hemos calculado. Fíjense entonces que tanto la formación del metano como la formación del etano, ¿sí?, arrojan reacciones de tipo exotérmica, o sea, con liberación de energía, lo cual nos da cuenta de la formación de productos de reacción más bien estables, mientras que los hidruros de silicio, tanto el simple como el que tiene 2 átomos de silicio, implican un gasto energético, una entrega de energía hacia el sistema, o reacciones endotérmicas, como ustedes quieran verlo, que nos da una idea de que estos productos en particular no son tan estables como los de carbono, ¿sí? Muy bien, ya podemos más o menos darnos cuenta a partir de los resultados qué producto de reacción es más o menos estable que otro. Para analizar también la otra característica, es decir, qué capacidad de formar cadenas tienen estos hidruros simples como el metano, como el silano, he buscado también información en el Atkins, en el capítulo del grupo 14 de la tabla periódica, para que ustedes puedan, digamos, contrastar nuestros cálculos con esa información. Y fíjense que, como bien sabemos de la química orgánica, en el Atkins explican en este simple parrafito que el carbono forma una serie de hidrocarburos simples, que nosotros conocemos ya como alcanos, que poseen una fórmula química general CnH2n+2, ¿sí? La estabilidad de estos hidruros concatenados de cadena larga, o sea, recuerden que acá, por ejemplo, el etano es de cadena corta, pero podemos formar hidrocarburos de cadenas mucho más largas, en el caso del carbono justamente, puede atribuirse, o sea, la estabilidad de los hidruros de cadena larga puede atribuirse a las fuertes entalpías de enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿sí? Y cuando se refiere a las fuertes entalpías de enlace, uno lo puede ver en este cuadrito, que no es otra cosa que los mismos datos aportados en el ejercicio, cambiados de signo. Ahora los analizo como energías de enlace y no como energías de disociación de enlace. Y uno puede ver que la unión química covalente carbono-carbono o carbono-hidrógeno tiene energías de enlace bastante negativas. Es decir, que esos enlaces son fuertes, son muy estables, ¿sí? Y esa fuerza de enlace promueve
a que estos compuestos sean capaces de concatenarse. Por otra parte, cuando empezamos el estudio de compuestos de silicio, el libro de Atkins nos dice que la entalpía de enlace se reduce al descender en el grupo, ¿sí? Cuando uno se mueve de arriba hacia abajo en el grupo 14 de la tabla, esa entalpía de enlace va descendiendo. Y fíjense cómo se ve reflejado acá en los datos. Es mucho menos exotérmica la formación del enlace silicio-silicio que la formación del enlace carbono-carbono, y lo mismo se ve reflejado en la formación del enlace silicio-hidrógeno con respecto a la formación carbono-hidrógeno, ¿sí? Va disminuyendo esa entalpía de enlace a medida que se desciende en el grupo. Como resultado de ello, la tendencia a formación cadenas va disminuyendo, desde el carbono, que es el cabeza del grupo 14, hacia el plomo, que es el último elemento, ¿sí? El silicio forma una serie de compuestos análogos a los alcanos, que se llaman silanos, como les mencionaba anteriormente, pero la cadena más larga contiene hasta solo 4 átomos de silicio, que es el compuesto citado aquí como tetrasilano, ¿sí? O sea, el silicio es incapaz de formar largas cadenas como lo hacen los hidrocarburos, porque sus energías de enlace son más débiles, dando cuenta que la fuerza de esos enlaces químicos, silicio-silicio, silicio-hidrógeno, son más débiles que las fuerzas de enlace que establece el átomo de carbono. Muy bien, los dejo aquí. Vamos a continuar con otro ejercicio en el próximo video.